Hola chicos, espero que se encuentren bien. Recuerden lavarse las manos constantemente y también, si es necesario salir, usemos mascarilla o tapabocas. Este tema de la mascarilla hay que tenerlo muy en cuenta. Si son mascarillas que no se pueden utilizar más, bótalas correctamente de manera que no queden como una evidencia de la contaminación que se está extendiendo cada día más. Pareciera que con la pandemia lo que estamos haciendo ahora es, estamos encerrados en nuestras casas, pero consumimos más y ensuciamos más. Y nuestro ambiente no soporta eso tampoco. Así que tengamos cuidado con eso. Hoy estoy con mi amigo binomio, perdón, monomio, porque tiene un solo ojo, ¿ok? Y él me va a ayudar a tratar este tema de división entre polinomios. Entonces, antes tenemos que recordar ciertos temas que son, en este caso, las multiplicaciones. Como estuvimos viendo los productos notables, eh, vemos que si tenemos dos binomios y los multiplicamos, en este caso tienen dos términos y 2 por 2 me dan 4. Van a haber 4 productos parciales. Esto sería de la siguiente forma. Multiplicamos término por término, m por m por menos 3 por m y menos 3 por menos 3. Esto nos dará como resultado un cuatrinomio, el cual sus extremos son distintos y también están elevados al cuadrado en este caso en particular, y los términos que están en el medio son semejantes. Recuerden que en álgebra se habla de suma algebraica y la palabra suma no necesariamente quiere decir que vamos a sumar siempre, sino que a veces puede haber una suma, como también puede haber una sustracción. En este caso, como son signos iguales, va a haber una suma y el resultado va a ser un trinomio m al cuadrado menos 6m más 9. Recordemos este tema porque vamos a hacerlo a lo inverso. Recuerde que la división es la operación inversa a la multiplicación. Así que recuerden este puntito porque ahora lo vamos a ver en la aplicación de nuestro tema de división de polinomios. Pero antes de eso, vamos a recordar algo de aritmética. Si tenemos una división que puede estar expresada en forma de un número racional o fraccionario como 153 entre 9, esto comúnmente lo dividimos así, 150 y 154. Ok, voy a cambiar el número. Uso mi lapicito. Aquí un pequeño error técnico. No era 153, sino 154. Ok, ya lo corregimos. Entonces, esto lo dividimos entre 2. Otra corrección, disculpen. Cambiar el número para poder explicarlo de manera exacta. Entre 2, ok. Ahora sí, 154 entre 2. Eso me dará como resultado una división tradicional como la conocemos, donde el primer término que está de amarillo es el dividendo y el segundo es el divisor. Nuestro resultado dará un cociente, que es el resultado de buscar los números que cuando se multipliquen por el divisor me den aquellos que sean necesarios para resolver o sustraer en el dividendo. Entonces, en este caso sería, no puedo dividir todo a la vez, así que tomo los dos primeros. Y en este caso, tenemos que sería el 7, porque si multiplico 7 por 2, esto me dará 14. Ese 14 lo voy a colocar debajo del 15, pero para poder ir reduciendo el proceso en la división, tengo que colocarlo con el signo opuesto, el inverso aditivo, y esto sería menos 14. Cuando reste esto, 15 menos 14, esto me dará 1. Y como sabemos el proceso de la división, para continuar la operación tenemos que bajar el siguiente número que sería el 4 y tenemos nuevamente otro dividendo que sería 14. Y ya nos damos cuenta que la división es exacta porque si vuelvo a multiplicar por 7 y 7 por 2 me dará 14, que lo colocaré también nuevamente con signo opuesto para que cuando los reste los pueda anular en este caso. 14 menos 14 me da 0. Así que puedo hacer dos cosas. Paso una diagonal y no coloco nada, ya sé que ese es el resultado. Pero en aritmética es necesario colocar los números, así que colocamos los dos ceros. Pero en álgebra, solamente con colocar la diagonal sabemos que abajo se anuló y no quedó nada. Entonces vamos con el proceso algebraico.
Les dije que recordaran el polinomio que usamos en la multiplicación, m al cuadrado menos 6m más 9. Ese es el dividendo. Lo divido entre uno de los binomios, que sería m menos 3. Entonces, para hacerlo distinto, lo que hacemos es que vamos a hacer la relación. Una división es una separación por secciones. Entonces sabemos que algo que puede representar en nuestras casas, ya que estamos en pandemia, una división en secciones es nuestros cuartos, el cuarto, la sala, la cocina, el baño, está dividido por las paredes. Entonces vamos a hacer, en vez de signo de división, vamos a representarlo con, ¿ok? Una pequeña pared en forma de L que separa el dividendo del divisor. O sea, aquí tenemos que para empezar el proceso de la división, lo que hacemos es que tomamos los dos primeros términos del dividendo y del divisor. Sería m al cuadrado entre m. Esta división la hacemos aparte de una división de monomios. Y esto sería m al cuadrado entre m. Recuerde que los exponentes se restan en la división y esto me daría como resultado mi m, que sería mi primer resultado del cociente. A diferencia de la división aritmética, no colocamos el resultado a la derecha, sino que lo colocamos debajo de esta pared que representa la división. Entonces ahí lo tenemos, nuestro primer resultado. Primer paso, dividimos el primer término entre el primer término. El segundo paso sería entonces multiplicar ese resultado que está de verde, que es el cociente, por el divisor. Primero sería m por m y sabemos que eso daría m al cuadrado positivo. Pero como queremos restarlo del dividendo, lo vamos a colocar con el inverso aditivo o con un signo opuesto. Sería menos m al cuadrado. El siguiente producto sería m por menos 3, que me daría menos 3m. Y su inverso aditivo sería más 3m. Ya después de haber multiplicado este monomio por binomio, o el cociente por el divisor, podemos proceder a la sustracción. Se habla de suma algebraica. Recordemos eso. Entonces, si son iguales y de signo opuesto, esto se anula. Con una diagonal, eso me dio 0 y no coloco nada debajo. Y en los que tienen semejantes la m, recuerde que colocamos los términos semejantes debajo de semejantes. Aquí hay una sustracción de signo opuesto donde el signo dominante va a ser el negativo y 6 negativo más 3 positivo me dará menos 3m. Bien, como hicimos en la división aritmética, tenemos que bajar el siguiente término. En este caso sería el 9 baja y va a pasar a ser el nuevo polinomio que vamos a empezar a dividir en la parte inferior. Comenzamos el proceso nuevamente. El primer término, que sería 3m negativo, se divide entre el primer término del divisor, que sería m, y en este caso las m son semejantes, tienen exponente 1, así que se anulan. Así que solamente me quedará el coeficiente menos 3, que pasará a ser el segundo resultado del cociente, menos 3. Entonces, para culminar la operación, tengo que hacer la suma algebraica acá debajo, pero para eso tengo que multiplicar. Siguiente paso, multiplico ese segundo cociente, menos 3, por el divisor. Sería menos 3 por m, me da menos 3m. Pero como debo colocar el inverso aditivo, pongo más 3m. El segundo sería menos 3 por menos 3, daría más 9 positivo, pero como tengo que colocar el inverso aditivo, sería menos 9. Nos damos cuenta que la parte de la sustracción, tanto la m como los términos independientes, que son los que no tienen letras, son semejantes pero de signos opuestos, entonces se pueden anular. Entonces colocamos dos diagonales y terminamos con la operación. Recuerda poner en pausa el video las veces que sea necesaria para que puedas ver el proceso. Aquí está ya el procedimiento ya verbalmente, lo que hicimos en el ejemplo anterior, así que
Dividimos polinomio entre polinomios, están los tres pasos. Primero, divide el primer término con el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Segundo paso, multiplicamos el primer término del cociente por el divisor y eso se escribe en el verso aditivo, o sea, con el signo contrario o opuesto debajo del dividendo. Y procedemos a hacer en el tercer paso una suma algebraica. Entonces, y en el cuarto paso, que no lo mencioné, pero dice reiniciamos, o sea, volvemos a hacer el proceso con lo que resultó en la parte inferior. Entonces, aquí les dejo un pequeño ejercicio para que apliquen lo que acabamos de decir. Tengo x al cuadrado más 11x más 24 dividido entre x más 8. Bien, chicos, ánimo. Esto hay que revisarlo varias veces, pero la práctica es el maestro. Cuídense.